Mi nombre es Carlos, y he vivido lo suficiente como para saber que la vida a veces esconde sus cuchillos en los abrazos más apretados. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué harías si la traición viniera de la persona que más amas? ¿Qué pasaría si fuera tu propia sangre tratando de borrarte de la historia mientras aún respiras? No era un hombre ingenuo. Pasé 40 años construyendo casas en todo México, cada ladrillo colocado con sudor y honor. Di mi nombre, mi fuerza, mi dinero, y pensé que eso era suficiente para ser recordado con respeto. Pero lo que escuché de la boca de mi nieta, en su cumpleaños, rompió mi alma en pedazos que nunca podría volver a pegar de la misma manera. Si alguna vez has sentido que algo no encajaba, si sospechaba un silencio cortés, o si era demasiado bueno y, sin embargo, se descartó como un anciano inútil, entonces comprenderá cada paso de esta historia. Hoy les voy a contar cómo una niña de 8 años salvó a su abuelo de una trampa cruel, y como padre silencioso pero justo, respondió a la traición más fría que un hijo puede cometer, porque a veces, el peor enemigo vive dentro de la propia familia. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No todos los susurros de los niños son una broma. A veces es una advertencia divina. En el cumpleaños de mi nieta, mientras se escondía detrás de la cortina de la sala de estar, con los ojos muy abiertos y la voz casi desaparecida, se acercó a mi oído y dijo: «Abuelo, esta noche, después de la fiesta, mis padres van a tomar su fortuna». Eso me congeló la sangre. La fiesta aún no había comenzado, pero dentro de mí, todo ya se había desmoronado. Ahora dime, ¿cómo debe reaccionar un hombre cuando descubre, desde niño, que su propio hijo está a punto de tomar todo lo que ha construido en silencio, ladrillo por ladrillo, para toda la vida? Antes de abrir mi corazón y contarles los detalles de esta herida, les pido un gesto simple, pero que signifique mucho para mí. Si esta historia los tocó de alguna manera, si alguna vez han sentido algo similar, o conocen a alguien que ha, deja tu like, suscríbete aquí al canal. No es solo para mí, es para todos los que fueron demasiado buenos y escucharon lo peor de aquellos que más ayudaron. Su apoyo aquí me recuerda que no viví esto solo. Me desperté antes del despertador esa mañana. El sol aún no había calentado los tejados de Providencia, pero mi cuerpo, por alguna razón que aún no entendía, parecía inquieto. Eché agua al fuego, como lo había hecho todos los días desde que mi Dolores se fue. La tetera era suya, la tetera de barro también. Y en esa soledad matutina, cada pequeño hábito se convirtió en una especie de oración. El olor a café comenzó a llenar la cocina, y fue en ese momento cuando sonó el teléfono. Miré el reloj en la pared. Eran las 6:58 am. Esteban nunca me llamó temprano. De hecho, apenas me llamó. Levanté el dispositivo lentamente, con el corazón ya apretado por la anticipación. «¿Padre?» Su voz se fue apresuradamente, pero en silencio, como si no quisiera ser escuchado por nadie cercano. «¿Está bien? Está bien, hijo. ¿Qué pasó?» «Se trata de la fiesta de Valentina. Realmente queríamos que vinieras hoy temprano, alrededor de la 1 p.m., si es posible. ¿Antes? ¿Por qué?» Por otro lado, silencio. Y entonces, como si cambiara de tema para evitar una respuesta, oí otra voz. Era Jimena. «Don Carlos, qué alegría hablar con usted. Valentina está ansiosa, ¿ves? La fiesta será hermosa. Vas a llegar temprano, ¿verdad?» Su tono, eso me arañó por dentro. Jimena nunca ha sido de las que exageran su simpatía por mí. Fue respetuoso, por supuesto, pero frío, lejos, casi mecánico, y ahora hablaba con una dulzura que no cabía en esa boca. «Claro, claro. Estaré allí, sí», respondí, tratando de mantener la compostura. «¿Necesitas ayuda con algo?» «No, no, imagínate. Solo ven listo para sonreír. Será un día importante. Para todos nosotros», dijo, haciendo una pausa en las palabras como si cada una hubiera sido elegida con pinzas. Escuché la voz de Esteban de nuevo, ahora más contenida. «Es solo que queríamos hablar contigo más tarde, con calma, sobre el futuro de la familia, ¿sabes? El futuro de la familia». Esas palabras cayeron como plomo, porque en mi mente un futuro familiar se construye con amor, presencia, respeto. Pero la forma en que hablaba parecía más una negociación que un afecto. «Así es, hijo, hablamos», dijo, incluso con la garganta seca. Colgué lentamente. Me quedé allí, mirando a la nada, con el teléfono todavía en la mano.
La tetera sonó en la estufa. Volví a la realidad y serví mi café. Me senté a la mesa como siempre lo hacía, solo que ahora el sabor del café parecía diferente. Miré el periódico doblado, pero no pude leer una línea. Mis ojos se dirigieron a la puerta del refrigerador, donde estaba pegado el último dibujo de Valentina. Una casa torcida, hecha con lápices de colores, donde 4 figuras de palo estaban tomadas de la mano. Estaba escrito: abuelo, papá, mamá y yo. Pasé mi dedo sobre el crayón púrpura y sentí que mi pecho se apretaba. Eso fue más que un dibujo. Fue un recordatorio de lo que todavía era para ella y lo que quizás ya no era para otros. Me levanté y me acerqué a la ventana. El vecindario se despertó lentamente. Doña Lucia de la casa de al lado regaba sus plantas. El camión de la basura pasó como todos los jueves. Y allí, en la aparente normalidad de la calle, algo dentro de mí gritaba que ya nada era normal. Saber, a veces, lo sentimos. Antes de que nos demos cuenta, lo sentimos. Me detuve por un momento. Necesito decirles algo a ustedes que están allí escuchándome. Hay momentos en la vida en los que todo está demasiado tranquilo. Y ahí es precisamente donde radica el peligro. Cuando personas que siempre han sido distantes se acercan con simpatía repentina. Cuando un hijo habla con cuidado ensayado. Cuando una nuera ofrece afecto como si ofreciera veneno con miel. Nuestros corazones lo sienten antes de que nuestras cabezas lo entiendan. Si alguna vez has sentido eso, comenta a continuación con un simple «lo sentí» o «lo he vivido». A veces, compartir este tipo de dolor no lo resuelve, pero lo alivia, porque nadie debería pasar por esto solo. Respiré hondo. Decidí no vestirme todavía. Fui al armario y tomé la caja de madera donde guardaba algunos papeles importantes. Había copias de los pagos que hice para ayudar a Esteban, las cuotas escolares de Valentina, la factura del restaurante de Jimena cuando el negocio casi quebró en el primer año. Todo registrado, porque Dolores siempre decía: «Carlos, la memoria es buena, pero el papel es preciso». Devolví todo a la caja. En ese momento no sabía lo que me esperaba, pero sabía que mi intuición era correcta, que ese futuro de la familia no era futuro para mí. Y luego me senté de nuevo. Miré la taza de café medio llena, enfriándose lentamente. La misma taza que Dolores usaba los domingos por la mañana. Toqué el mango de cerámica agrietado con el pulgar y me encontré pensando en voz alta. Me pregunto qué estarán preparando, porque en el fondo ya sabía que no era algo bueno. Simplemente no imaginé que vendría en la forma más baja. Ni siquiera que sería Valentina. Para hacérmelo saber primero, elegí la camisa azul. El que Dolores siempre decía resaltaba mis ojos, incluso cuando estaban cansados de mirar tanto la vida. Usé esta camisa para tantas cenas con ella, cumpleaños, nuestras caminatas por el malecón de Puerto Vallarta, e incluso el día en que celebramos la jubilación comiendo tamales en el porche, riendo tonterías. Mientras se abotonaba tranquilamente, casi como un ritual, le vino a la mente una frase suya, dicha al amanecer cuando Valentina aún no había nacido. Estaba acostada a mi lado, con la mirada perdida en el techo, cuando murmuró: «Esteban es bueno, pero débil. Y Jimena lo sabe». No quería creerlo en ese momento. Pensé que era una exageración de madre, pero allí, frente al espejo, su voz parecía más presente que nunca. Es curioso cómo solo entendemos ciertas advertencias cuando es demasiado tarde. Seguí preparándome, con un peso extraño en mi pecho. Los recuerdos recientes han comenzado a aparecer como si alguien estuviera girando un proyector en mi cabeza. Hace 2 semanas, Jimena me sirvió café y me dijo, casualmente, que había visto una gran residencia en Ashishik, donde tenías atención médica, actividades, jardín, seguridad. Y, según ella, nadie se sentía viejo allí. Sonreí por cortesía, pero me molestó. Era la primera vez que mencionaba algo así. Días después, me sugirió que tal vez les dejara una llave de mi casa. Algo va a pasar, don Carlos. Seguridad, ¿verdad? Y también estaba el comentario de Esteban en la comida del domingo, diciendo que era difícil mantenerse al día con tantos gastos y que, si tan solo tuviera un descanso. En ese momento, pensé que estaba hablando del restaurante. Pero ahora, al volver a escuchar esas frases en mi memoria, todo parecía ensayado. Un guión con líneas bien distribuidas. Pero ya no era ingenuo, ni emocionalmente sordo. Decidí en ese momento que ya no iba a actuar como alguien que no se da cuenta.
Dolores me enseñó a escuchar los silencios, y leyendo entre líneas. De hecho, dijo que la traición no comienza con gritos, comienza con demasiada amabilidad. Me puse el cinturón, me puse un poco de colonia y me puse mis zapatos lustrados. De camino a la puerta, pasé por el pasillo donde guardo fotos antiguas. Me detuve frente a uno donde estamos los tres. Yo, Dolores y Esteban pequeños, sosteniendo un carrito de madera. Estábamos sonriendo. Yo, con la cara limpia. Dolores, sus ojos brillaban. Y Esteban, con la boca sucia de caramelos. Respiré hondo. Era hora de ver en qué se convertiría ese día. Y dentro de mí, la pregunta ya no era, ¿lo es?, sino más bien, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar? Llegué a Zapopan con los regalos en el maletero y el corazón en las manos. Traje un Lego de esos de arquitectura que enseña a montar la Catedral Metropolitana y una bicicleta roja con una cesta blanca. Valentina había hablado de ello en una conversación rápida, con un brillo en los ojos. ¿Gasté más de lo que debería? Gastado. Pero un abuelo que puede, lo hace. Entré por la puerta lentamente, y pronto vinieron las sonrisas. Demasiado ancho. Esteban me abrazó como si fuera un viejo amigo que no había visto en años. Algo que ni siquiera había hecho en Navidad. Jimena vino justo detrás, riendo, apretando mi mano con fuerza, felicitándome. Don Carlos, qué elegante te ves. Esa camisa te queda genial. Hoy te ves más joven. Lo encontré divertido por dentro. Solo aquellos que están prestando atención notan este tipo de exageración. Saludé a un grupo de sus amigos, todos bien arreglados, algunos que nunca había visto en mi vida. Uno de ellos, un tal Armando, pronto fue presentado como un amigo de la obra de Esteban. Pero cuando se acercó a mí, el tipo dijo que también trabajaba en el área legal, resolviendo documentos familiares y sucesiones patrimoniales. Sentí como si estuviera tragando un bulto. Sonreír, agradeció, pero la pulga detrás de la oreja se ha convertido en un elefante. La decoración de la fiesta estaba demasiado cuidada. Globos personalizados, buffet completo, banda en vivo, incluso un fotomatón con disfraces. No coincidía con su estilo. Sabía que al restaurante no le estaba yendo bien. Esteban seguía pidiendo ayuda en secreto a Jimena, y Jimena siempre se quejaba de todo en voz alta. Entonces, ¿por qué todo ese lujo? ¿A quién estaban tratando de impresionar? ¿Yo? ¿O alguien de fuera? Fui a buscar a Valentina. Se veía hermosa con su vestido amarillo, corriendo de un lado a otro con sus amigas. Cuando me vio, corrió, saltó sobre mi regazo y me abrazó con fuerza, como solo los niños saben hacerlo. ¿Trajiste la bicicleta?, me susurró al oído, ocultando su risa. Traído, pero solo después de las felicitaciones. Le acaricié el cabello y respiré hondo. Su inocencia me protegía por dentro. Me mantuvo entero. Unos minutos más tarde, Jimena se acercó a mí con 2 vasos de jugo y una frase aguda con voz aterciopelada. ¿Te has sentido bien? ¿No hay mareos? ¿Ni olvido? A veces el calor hace que los mayores sean un poco confundido. La miré directamente a los ojos. Por un segundo, vi el reflejo de lo que estaba ocultando. Estoy genial, Jimena. Lúcido como siempre. Ella sonrió y se fue, demasiado rápido, como si no le gustara la respuesta. Me senté en una silla en la esquina del patio y observé todo. No había música alta. No había baile. Hubo silencio en los descansos. Silencios que gritaban. Hasta que escuché un susurro proveniente de la acera, justo en la puerta. Era la conocida voz de la señora Lourdes, una vecina al otro lado de la calle. Estaba hablando con otra señora mientras miraba adentro. Esteban y Jimena fueron a la oficina de registro el miércoles. Salieron de allí con un maletín negro. Había un caballero conmigo. Creo que era abogado. Me congelé por dentro. Pasta negra. Registro. Abogado. Todo tenía sentido. Y allí, en medio de la fiesta, rodeado de globos de colores y niños riendo, entendí. Esa celebración no era solo un cumpleaños. Fue la cortina de humo de un golpe de estado. La pregunta era, ¿qué estaban tratando de establecer exactamente? ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a llegar? El sol ya estaba empezando a ponerse cuando sentí que mi vejiga se tensaba. Caminé lentamente por los pasillos de la casa, buscando el baño, esquivando a los niños corriendo y las voces mezcladas de la fiesta. Fue entonces cuando me di cuenta de que Valentina me estaba siguiendo, con esa forma tranquila que solo tiene cuando tiene miedo de algo. Me detuve y miré hacia atrás.
Estaba allí, con sus manitas cruzadas, mordiéndose la comisura de la blusa. Me acerqué lentamente. Me incliné para estar a su altura. «¿Está todo bien, mi amor?» Miró a su alrededor, como si temiera que alguien lo escuchara, y se inclinó hacia mi oído. Lo que dijo me desmanteló por dentro. «Abuelo, ayer escuché a mamá decir que hoy, después de la fiesta, vas a resolver este problema de dinero del viejo, que esta noche es la noche». Me congelé. Todo a mi alrededor estaba en silencio, incluso con las risas y la música de fondo. Era como si solo estuviéramos ella y yo en ese momento. Respiré hondo, tratando de no dejar que mi dolor corriera por mi cara. Sostuve sus manos con firmeza y cariño. «¿Estás segura de lo que escuchaste, Valentina?» Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «¿Prometes que no pelearás con ellos?» La abracé. Un abrazo largo, con olor a infancia y advertencia divina. «No voy a pelear, pero gracias por decírmelo. Ahora vuelves allí. Juegas. Finge que no pasó nada. ¿Puedes hacer eso por mí?» Ella estuvo de acuerdo y volvió corriendo, con esa pequeña manera de alguien que entendió demasiado pronto lo injusto que puede ser el mundo. Me quedé allí, arrodillado en medio del pasillo, con los ojos llorosos. No era solo dolor, fue el nacimiento de una certeza. No solo estaban pensando, iban a actuar, y hoy iban a actuar. Conmigo todavía vivo, todavía en pie, todavía lúcido. Si antes tenía dudas, ahora tenía un hecho. Es un susurro que sale de la boca más pura del partido. Me levanté lentamente, mi corazón latía de manera diferente. Fui un hombre traicionado, sí, pero también era un hombre preparado. Y en ese momento, una parte de mí, la que había estado callada durante años, se despertó. La parte que Dolores conocía bien. El que construyó cada muro de esta familia con sudor y estrategia. Las tornas habían cambiado. Y yo iba a jugar con silencio y precisión. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando una historia que me dolió vivir, pero que me enseñó más que cualquier título. Si estás escuchando, comparte este momento conmigo. Deja un me gusta en este video y suscríbete al canal. Esto me muestra que esta historia, que comenzó solo conmigo y mi nieta, también te ha llegado a ti. Y aún tengo mucho que contarte, porque si crees que lo peor ya pasó, esperar hasta que sepa lo que encontré cuando comencé a investigar por mi cuenta. Regresé a casa antes de lo planeado. Inventé que estaba cansado, que el ruido de la fiesta me había mareado. Jimena parecía complacida. Esteban me dio una palmada en la espalda y dijo: «Descansa, papá, hablaremos más tarde». Después, ahora sabía lo que esa. Me subí a mi auto lentamente, pero por dentro estaba hirviendo. No ira. Era algo peor. Fue una decepción. La de sentir que la sangre corre más lentamente por las venas. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar fantasmas. Me senté en el sofá de la sala de estar y miré a la nada. La voz de Valentina todavía golpeaba mi oído, como un eco en una cueva. Esta noche, resolverán el problema del dinero del anciano. El viejo, yo. El problema, fui yo. Abrí el teléfono con manos temblorosas. Allí, entre los contactos, encontré el nombre de Rogelio. Fue uno de los pocos amigos que resistió la prueba del tiempo. Trabajamos juntos durante casi 20 años, y él todavía trabajaba en una notaría en Tonalá. Envié un mensaje discreto, preguntando si podía hablar. Respondió con un claro, casi instantáneo, llamado. Su voz era la misma, segura, respetuosa. Después de los saludos, fui directo al grano. «Rogelio, necesito que veas por mí si alguien estuvo allí esta semana. Mi hijo Esteban y mi nuera Jimena. Cualquier cosa registrada a su nombre o al mío». Por otro lado, silencio durante unos segundos. Luego un suspiro. «Carlos. Estaban aquí, sí. Han pasado 2 días. Vinieron con un abogado. Registraron 2 poderes notariales». «¿Poderes notariales?» «Sí. Uno para representación en demandas civiles y otro para el movimiento de mercancías en caso de incapacidad». Mi corazón se congeló. ¿Había un informe médico con él?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Sí. Un documento firmado por un médico general, alegando signos de deterioro cognitivo compatibles con demencia leve. Se adjuntó a la solicitud. Me quedé sin palabras. Rogelio entendió mi silencio y agregó: «No quería creerlo cuando lo vi, pero todo fue con su nombre. Carlos Alberto Mendoza Ramírez. Su CPF. Tu fecha de nacimiento». Le di las gracias con voz ahogada.
Se ofreció a enviar una copia de todo lo que pudiera. Pero ten cuidado, Carlos. Esto no solo es feo, es un crimen. Colgué y me senté allí durante largos minutos. Me vino a la mente la imagen de Esteban, aún pequeño, sosteniendo mi dedo con su frágil manita. La primera vez se cayó en su bicicleta y corrí a ayudarlo. Las noches trabajé el doble para pagar su universidad. Y ahora, trató de borrarme de su propia historia, como si tachara un nombre del cuaderno. Su plan era claro: usar un informe falso, declarado por un médico comprado o manipulado, afirmando que ya no tenía plenas facultades, y con eso, tomar todo lo que me pertenece, volverse incapaz ante la ley. Pero olvidaron un detalle: no estaba incapacitado en absoluto. Al contrario, nunca he estado tan atento. Y si creen que me van a enterrar vivo, entonces se darían cuenta de que detrás de mi calma, todavía vivía un hombre que sabía cómo construir, y también proteger, todo lo que había levantado con sus propias manos. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, e iba a comenzar esa misma noche. Pero primero, tuve que pasar por una caja fuerte que no se había abierto en años. ¿Qué harían si supieran que tengo más pruebas almacenadas de las que creen? Fui directo a la oficina tan pronto como colgué el teléfono con Rogelio. La casa estaba oscura. Solo una rendija de luz de la farola iluminaba el pasillo. Caminé lentamente, como si entrara en el propio pasado. Cada cuadro en la pared, cada mueble, cada sonido que hacía la casa cuando soplaba el viento. Todo parecía recordarme a Dolores. Abrí la puerta con la llave vieja, la que solo yo usaba, y la empujé con cuidado. El olor a papel viejo y madera me saludó como a un viejo amigo. Encendí la lámpara del escritorio y fui directamente al fondo del armario, donde estaba la caja fuerte empotrada. 3 vueltas a un lado, 2 a la izquierda, 1 a la derecha. La combinación todavía estaba al alcance de su mano. Cuando se abrió la puerta de hierro, sentí un escalofrío en la espalda. Fueron 40 años de mi vida. Las escrituras de los departamentos en Puerto Vallarta, la casa de verano en Tulum, los contratos de alquiler, los papeles del corredor con las inversiones, todo sellado, guardado. Junto a ella, la carpeta azul marino donde archivé la ayuda que hice a Esteban y Jimena. Todo estaba allí. Cada transferencia, cada depósito, cada cuota escolar, cada mes pagado por adelantado de la guardería de Valentina cuando todavía vestía un uniforme amarillo. Tenía pruebas. Prueba de que mi ayuda fue constante, que no me omitieron, que no soy, ni he sido nunca, una carga para nadie. Y mientras hojeaba esos papeles, uno por uno, recordé nuestra primera casa en Tepic, una choza de madera y tejas, sin ventilador, con el colchón en el suelo y el agua entrando en un cubo. Dolores y yo dormimos apoyados contra la pared para hacer más espacio para la cuna de Esteban. En invierno, el frío atravesaba el hueso. En verano, el calor sofocaba. Pero nunca nos quejamos. Teníamos amor. Y eso fue más que suficiente. Cocinaba al amanecer para vender empanadas en la plaza. Trabajé en un sitio de construcción desde el amanecer hasta el atardecer, sin siquiera el derecho a la sombra. Y ahora mi propio hijo quería enterrarme en papel, declarar que era incapaz, usar lo que construí con sudor como si fuera una herencia de alguien ya muerto. Me senté, saqué el cuaderno negro donde había escrito todo desde 1983 y comencé a escribir. No es un testamento, todavía no, pero una cronología, una línea de tiempo de mi vida, de mi lucha, de lo que representaba cada cosa. Si un día alguien cuestionara mi lucidez, quería que leyeran ese cuaderno, porque la verdad es esta: nadie conoce a un verdadero padre hasta que ve cuánto ha sacrificado en silencio. Y sacrifiqué mucho, más de lo que puedo explicar. Miré a mi alrededor. En esa habitación se guardaban todas las versiones de mí que Esteban nunca quiso conocer. El hombre que dijo: no te preocupes, encontraré la manera, incluso cuando no tenía ni un centavo. Lo que faltaba en reconocimiento, lo compensaba con fe. ¿Y sabes qué es lo que más me dolió? No fue el dinero, fue desprecio. La forma en que me miraban, como si fuera una molestia para ser eliminado con papel firmado, como si mis días hubieran terminado. Y entre nosotros, si has estado siguiendo hasta aquí, quédate conmigo, porque lo que te voy a contar en las siguientes partes mostrará que el fondo del pozo tiene una trampilla, y también hay una salida. Fue esa noche, rodeado de papeleo y recuerdos, que tomé la decisión.
No iba a esperar a que cayera la estafa. Iba a anticiparme. Iba a jugar en el mismo tablero que ellos, pero con mis reglas. ¿Y sabes qué es lo más curioso? En medio de esta guerra, una persona inesperada entró en el juego y se convirtió en la pieza más importante de todas. ¿Quién? Derecha. Lo entenderás pronto. Regresé a la fiesta con una cara tranquila, pero por dentro, su corazón latía como un martillo en una placa de hierro. Cada paso que daba por el patio era medido. Cada uno de mis gestos está controlado. Sonrió aquí, saludó allá, fingiendo que no había pasado mucho, que yo era solo un caballero cansado después de un largo día con su familia. Pero la verdad es que estaba rodeada de gente que quería borrarme en la vida. Valentina ya se había ido a dormir. Vi a Jimena susurrándole a Esteban en la esquina de la cocina. Cuando me vieron, sonrieron, pero sus ojos no siguieron la sonrisa. Eso lo dijo todo. Poco después, cuando los últimos invitados se fueron y la casa quedó en silencio, Jimena se acercó, sirviendo té en una taza que no era de la casa. Estaba preparado. Don Carlos, ahora que la casa está tranquila, ¿tienes un poco de tiempo? Queríamos hablar con calma. Asentí, fingiendo falta de atención. Esteban apareció con ese maletín negro bajo el brazo. Es algo simple, papá. Nada del otro mundo. Algunos documentos para facilitar las cosas, en caso de que necesite ayuda en el futuro. Me senté en el sofá lentamente, pasándome la mano por la frente. ¿Ayuda con qué? Pregunté. Las cosas burocráticas, ya sabes. A veces nos interponemos con el banco, el notario. Con la edad, todo se convierte en un trastorno. Jimena sonrió. Una sonrisa de alguien que ya ha ensayado eso frente al espejo. Esteban abrió el maletín con cuidado, como si me estuviera ofreciendo un regalo. Había marcas amarillas, post-its pegados en los lugares correctos. Toma, solo necesitas firmar aquí y aquí. Esto nos permite ocuparnos de las finanzas, mover cuentas, resolver asuntos pendientes. Todo por tu bien. Miré los papeles desde arriba. No lo toqué. Me quedé mirando las palabras que más me dolían. Declaración de representación legal por presunta incapacidad cognitiva. Probé la sangre en mi boca con tanta fuerza que apreté los dientes. Pero me quedé con la máscara. ¿Estás bien? Se ve un poco mareado, dijo Jimena. Bajé la cabeza y suspiré profundamente. Estoy un poco cansado. La fiesta me mareó. No creo que sea hora de firmar nada. Se miraron el uno al otro. Jimena fue incisiva. Don Carlos, es rápido. Ni siquiera necesitas leer todo. Ya tenemos todo listo. Firma ahora, para que no tengamos que molestarte de nuevo. Respiré hondo, como si tuviera dificultades. Mañana lo firmaré. Hoy mi cabeza está pesada. Esteban pareció dudar, pero Jimena apretó. Solo te está haciendo la vida más fácil. La miré. La mujer a la que ayudé a abrir un restaurante. Eso lo defendí cuando todos dijeron que realmente no amaba a mi hijo, y ahora estaba tratando de enterrarme con lápiz y papel. Allí supe que ya no tenían límites. Ninguno. Y es entonces cuando quiero abrirte mi corazón a ti, que me estás escuchando hasta ahora. Hay un dolor que es difícil de explicar. No es la traición de extraños. Es el desprecio silencioso de la persona que levantaste en tu regazo. Es ver tu propia sangre tratando de convencerte, con voz suave, de que ser borrado de tu propia historia es hacerte la vida más fácil. Y si alguna vez has sentido algo similar, si también te duele por dentro, comenta aquí. Un simple sé cómo es, o te entiendo, ya muestra que no estamos tan solos en este mundo. Respiré hondo. Dije que iba al baño y me levanté lentamente. Dejé la taza sobre la mesa y caminé lentamente, como un anciano perdido en sus propios pasos. Pero por dentro estaba más claro que nunca. Iban a intentarlo de nuevo, pero la próxima vez, que tendría un papel en la mano. Fui yo, y no iban a estar preparados para lo que se avecinaba. ¿Sabes por qué? Porque incluso el hombre más callado del mundo, cuando ve amenazada su historia, aprende a hablar con evidencia. ¿Y el mío? Estaban listos para salir del cajón. ¿Te imaginas lo que sucede cuando un padre cambia las tornas sin que sus hijos se den cuenta? Se acerca el momento de mostrarlo. Cuando llegué a casa esa noche, cerré la puerta con la llave y apoyé la espalda contra la madera como si sostuviera el peso de mi vida sobre mis hombros. La casa estaba oscura, tranquila, tal como le gustaba a Dolores. Me quedé allí durante unos minutos, escuchando mi propio silencio, tratando de entender dónde salió todo mal. Me quité los zapatos lentamente,
Caminé hacia su retrato en la pared de la sala de estar y miré esa sonrisa serena. Parecía mirarme con lástima, o tal vez con una advertencia. Me senté en el sofá, y allí me permití llorar. No fue por el dinero, nunca lo fue. Fue por decepción, por cobardía, por haber visto en los ojos de mi hijo una especie de codicia que ni el tiempo ni el amor podían curar. Me dolió. Duele de una manera que no sangra, sino que marca. Lloré por mí misma, pero también por Valentina, por su infancia, que se está viviendo en medio de un juego sucio. Y lloré por Dolores, quien confiaba en que mantendría todo en pie, y ahora estaba viendo que la casa que construimos se convertía en el blanco de trampas dentro de la propia familia. Después de vaciar todo, respiré hondo, me lavé la cara y fui a su pintura. Detrás, como siempre, de la caja fuerte. Girando la combinación con manos firmes, abrí la puerta y saqué las carpetas. Estaban los documentos originales, escrituras, recibos, contratos, registros a mi nombre. También le llevé las copias de las transferencias a Esteban, todos los depósitos bancarios con una descripción clara, incluso los que él creía que había olvidado. Y más, el comprobante de pagos mensuales de la escuela de Valentina, desde preescolar. Sellé todo en una carpeta negra, una igual a la que habían usado, y entonces supe, ahora era mi turno. La diferencia es que no iba a actuar con una mentira, iba a actuar con sinceridad, con elegancia y con pruebas. Cogí el teléfono y llamé a Lucía. Ella respondió al segundo timbre. «Carlos, ¿pasó algo? Necesito hablar contigo. Es urgente». Me llamó a su casa al día siguiente, pero le pedí que viniera a mí. «Necesito tu cabeza fría aquí. Tengo algo grande que mostrarte». En menos de una hora, estaba en mi sala de estar, sentada con sus anteojos en la punta de la nariz, leyendo cada página en silencio. Lucía fue nuestra vecina durante años, una abogada con una carrera impecable, y después de jubilarse, se convirtió en una de las pocas personas con las que podía contar sin miedo. Cuando terminó de leer, levantó la vista y dijo: «Carlos, este es un claro intento de interdicción fraudulenta, y tienes pruebas de todo. Tienes que actuar mañana». Acordado. Pero agregué: «Sí, pero con clase, silencio y precisión». Ella sonrió de reojo. Sigue siendo el mismo Carlos de siempre, pero ahora con fuego en los ojos. También llamé al padre Antonio, y cuando llegó, me senté con ambos. Le expliqué todo, sin omitir nada. El sacerdote, que además de sacerdote es un ex notario, estaba horrorizado. Hijo tratando de declarar a su padre incapaz en la vida, con un documento falsificado. Es pecado, pero también es un crimen. Serví café a los tres, café fuerte, sin azúcar. «No quiero venganza», dije. «Quiero justicia. Quiero mirarme en el espejo y saber que llegué hasta el final con dignidad». Lucía me guió en los siguientes pasos. Primero, registraremos el estado actual de sus documentos en una notaría. Luego, abre un protocolo formal que demuestre que estás actuando con plena conciencia. «¿Y si insisten?», pregunté. «¿Qué pasa si vienen con otro golpe?». El padre Antonio fue quien respondió: «Entonces lo devuelves con fe y con papel firmado». Saber, en ese momento, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Yo, que siempre he sido del tipo que resuelve todo en silencio, entendí que a veces el silencio también es una herramienta de ataque. Un ataque limpio, sutil y preciso. Fue en ese momento cuando me di cuenta. La guerra la empezaron pensando que iban a ganar a gritos. Iba a terminar con la fuerza del silencio. Pero lo que aún no sabía era que alguien de la familia iba a enterarse de lo que estaba pasando. Y en lugar de ponerse del lado de ellos, yo elegiría el mío. ¿Te imaginas quién sería capaz de romper este ciclo? Prepárate, porque incluso aquellos que menos esperamos tienen coraje escondido en sus pechos. Me desperté antes de que saliera el sol. No dormí bien, la cabeza hirvió, pero el corazón, su corazón estaba tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, supe exactamente lo que había que hacer. Me levanté lentamente, puse la tetera al fuego, preparé un café fuerte y arreglé la mesa de la sala con mucho cuidado. Organicé los papeles en carpetas separadas, marqué los puntos importantes con post-its, puse el cuaderno negro al lado, abierto en la página donde anoté el primer pago escolar de Valentina. A las 7 en punto, llegó Lucía. Tenía una carpeta y una carpeta azul. Vestía como en los viejos tiempos de la corte, con firme elegancia. Poco después, entró el padre Antonio,
con rostro serio, trayendo un sobre sellado. Carlos, en primer lugar, hoy estás protegido. Ya no estás solo. Nos sentamos y Lucía comenzó a trazar el plan con calma. Revocaremos oficialmente cualquier documento firmado en los últimos 30 días. Luego, registramos un nuevo testamento, actualizado, con cláusulas específicas para proteger lo que es suyo. Pero lo más importante es crear un fideicomiso, un fondo privado e intocable, con cláusulas que solo liberan el acceso a Valentina cuando es mayor de edad. Asentí en silencio. Continuó. Incluiremos cláusulas que impidan cualquier tipo de disposición de sus activos sin informes médicos emitidos por 2 expertos independientes y reconocidos judicialmente. Escuché cada palabra con atención. Cada coma era como un ladrillo alrededor de mi dignidad. Cuando terminamos de revisar todo, llamé a Teresa, mi sobrina, hija de la hermana de Dolores, chica inteligente, estudiante de Derecho, con una ética que me llenó de esperanza. Llegó emocionada, pero se quedó muda cuando le expliqué la situación. Tío, esto es serio, pero te ayudaré con todo. Vamos a presentar una denuncia cautelar por intento de fraude de activos. Le entregué una memoria USB con las copias digitales de los documentos, audios de las conversaciones con Esteban y Jimena, y la transcripción de lo que Valentina me había dicho. Todo organizado, todo documentado. Antes de las 9, le envié un mensaje a Esteban. Puedes venir a las 10 de la mañana con los papeles. Quiero resolver todo con calma. La respuesta llegó segundos después. Por supuesto, papá, vamos a estar allí. Apuesto a que en ese momento se sonrieron el uno al otro, imaginando que me había rendido. Ese anciano finalmente estaba cansado de pelear, que iba a firmar todo. Pocos sabían lo que les esperaba. Me levanté, me ajusté mi camisa azul, la misma de la fiesta, y me miré en el espejo. El reflejo que me miraba no era el de un hombre derrotado. Era de alguien que se había levantado desde adentro, que lo había perdido todo, excepto su propia voz. Y mira, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas, porque tal vez tú también estés luchando en silencio, y mereces saber que no estás solo. Cuando el reloj marcó las 10 a.m., escuché que se abría la puerta. Sus pasos resonaron por el pasillo. Serví el café, sonreí con calma, y los dejé entrar, pensando que tenían el control. Pero la mesa ya estaba puesta con otra intención, y allí, frente a mí, con ojos hambrientos de victoria, escucharían algo que nunca olvidarían. ¿Quieres saber lo que dije? Espera, porque fue en ese momento cuando todo empezó a cambiar. Esteban llegó primero. Salió del auto con la camisa bien planchada, el cabello peinado hacia atrás, con el aspecto ensayado. Jimena vino justo detrás, tacones bajos, vestido beige, maquillaje sutil, todo cuidadosamente planeado para parecer tranquilo, responsable, casi inocente. Llamaron a la puerta como si los invitaran a tomar un café. Cuando la abrieron y vieron a Lucía sentada en la cabecera de la mesa, el padre Antonio con su cuaderno en las manos y Teresa a mi lado con una pila de carpetas, su primer disfraz se deslizó por el suelo, pero no dijeron nada. Simplemente sonrieron. «Buenos días, papá. Espero que te sientas mejor». Asentí. «Entra, por favor. Siéntate». Serví café. Se sentaron en el extremo opuesto de la mesa, donde había dejado cuidadosamente un espacio en blanco, sin carpetas, sin papeles, solo vacío esperando tus intenciones. Esteban abrió lentamente el maletín negro. Jimena cruzó las piernas con falsa naturalidad. Los miré serenamente. La voz salió firme, pero baja. «Antes de que digas algo, respóndeme. ¿Sabes lo que es un testamento revocado con cláusulas blindadas y testigos calificados?» El silencio cayó como una piedra en el agua. Ni un parpadeo. Lucía giró ligeramente la cabeza, observando cada expresión. Jimena se aclaró la garganta. «Carlos, ¿qué quieres decir con eso?» Saqué la primera carpeta. «Quiero decir que también he preparado algunos documentos, y me gustaría que le echaran un vistazo antes de continuar. Pongo sobre la mesa los recibos de las transferencias que les hice en los últimos años. Cuotas de restaurante. Alquiler pagado por más de 7 meses cuando Esteban perdió su trabajo. Las tasas escolares de Valentina, todas pagadas por mí, sin demora». Jimena trató de hablar. «Pero hiciste esto porque querías». Levanté la mano, suavemente. «No estoy diciendo que me deben. Estoy diciendo que nunca me lo perdí». Luego saqué otra carpeta. Escrituras, contratos,
estados de cuentas a mi nombre, todo actualizado. Encima de ellos, coloqué el informe médico que intentaron usar para declararme incapaz, el mismo que Rogelio me ayudó a conseguir. Jimena. Eso es lo que llevaste a la oficina de registro, ¿correcto? Perdió el aliento. Esteban la miró con fingido asombro. Papá, no es así. Sí, lo es, Esteban. Me incliné ligeramente. Pude pagar todo, pero me volví incapaz cuando quisiste tomar el resto. Teresa tomó entonces una hoja de papel y la colocó sobre la mesa. Esta es la queja cautelar de intento de fraude de activos. Está listo. Todo lo que queda es el protocolo. Se pusieron pálidos. Pero, ¿por qué nos llamaste aquí entonces? ¿Para avergonzarnos? Jimena la soltó, su voz ya alterada. Mantuve la calma. No, te llamé aquí porque también tengo papeles. Y hoy, quien firme, eres tú. Entregué 2 documentos simples. Un término de reconocimiento de donación pasada, donde declararon que habían recibido voluntariamente todo lo que mencioné, renunciando a cualquier disputa futura. Y un apéndice, reconociendo mi plena capacidad civil hasta nueva orden médica judicial. Esteban miró el papel como si fuera un espejo agrietado. ¿Qué pasa si no firmamos? Luego sigo el protocolo. Y respondes en la corte. Nos quedamos allí en silencio. Incluso el reloj de la habitación pareció detenerse. Saber, hay una especie de silencio que no es la ausencia de sonido. Es una presencia real. Un silencio tan denso que solo una conciencia culpable puede escuchar. Y si alguna vez lo has experimentado, esa sensación de ver que todo se desmorona por dentro, y aún así mantener tu postura, comenta aquí, estoy de acuerdo, o es verdad. A veces, solo aquellos que cargan con el dolor entienden la importancia de lo que no se dice. Esteban bajó los ojos. Jimena, sin decir una palabra, firmó primero. Rápido, casi sin mirar. Como alguien que quiere abandonar la escena. Firmó poco después. Le di las gracias, cortésmente. Recogí los papeles. Los guardé cuidadosamente. Serví más café. Ahora podemos hablar con calma. Pero en ese momento, la atmósfera ya estaba rota. La obra que intentaron representar se convirtió en un verdadero drama. Y el escenario era mío. Lo que aún no sabían es solo que esa firma no fue el final. Fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Porque mientras salían de mi casa con la cabeza gacha, una carta llegó a manos de la única persona que aún podía cambiarlo todo. Y no era abogado. Era sangre. Pero sangre pura. ¿Quieres saber quién era? Solo espera y verás. Entregué el sobre con calma, como si entregara una invitación. No había ira en mi mano, ni temblor en mi voz. Solo firmeza. Esteban tomó el sobre, pero fue Jimena quien lo abrió. Sacó las hojas de la casa como si sacara la verdad de debajo de la tierra. La primera página era clara. Revocación de cualquier poder, de cualquier documento firmado fuera de mi entera discreción. La segunda, prohibición judicial de cualquier nuevo intento de interdicción, basada en los informes médicos legítimos, ya adjuntos. El tercero, y quizás el más pesado, fue el que vino con anexos legales que probaron el intento de fraude de activos. Lucía escribía todo con la precisión de un cirujano. Nada fuera de lugar. Jimena leyó en silencio a mitad de camino. Luego arrojó el papel sobre la mesa como si se estuviera quemando. Esto es una broma. Carlos, estás siendo manipulado. Esteban a su lado, silencioso, con los ojos fijos en el suelo. ¿De verdad crees que esto impedirá que la justicia funcione? Estás viejo, cansado. Eso es solo una reacción de miedo. Continuó, su voz ganando un tono más alto. La miré fijamente, sin parpadear. No es miedo, Jimena. Es protección. ¿Qué intentaste hacerme? Solo que no será un crimen si nunca lo vuelven a intentar. El silencio invadió la habitación nuevamente. Un silencio diferente al anterior. Ahora no era tensión, fue impacto. Esteban sostuvo el borde de la silla, con las manos sudorosas, y allí, en medio de ese caos, el padre Antonio se puso de pie. Su presencia, tan tranquila y fuerte, hacía que el aire pareciera más denso. No estoy aquí como sacerdote. Soy testigo de un padre que construyó toda una vida de manera honorable, y también como un ciudadano que comprende la gravedad de lo que se intentó aquí. Extendió las manos, una a cada lado de la mesa. Hay una salida digna. Es simple. Renuncias formalmente a cualquier poder sobre el nombre o la propiedad de tu padre, y aceptan la destitución legal que está ofreciendo. No es un castigo, es un acuerdo de paz. Jimena se rió, pero sin alegría. ¿Es esto un juicio familiar? ¿Una puesta en escena? Esteban me miró.
Y por primera vez, exclamó, no fue un escándalo, fue una lágrima contenida, uno de esos que solo da a luz el peso de la conciencia. Papá, yo... Lo intentó, pero la voz murió en el medio. Estaba débil. Siempre dijiste que era débil. Respiré hondo. No es demasiado tarde para cambiar eso. Pero ahora Esteban, que se ocupa de lo mío, soy yo. Jimena se levantó de su silla, recogió su bolso, señaló con el dedo y dijo, esto no ha terminado. Pero en el fondo, sabía que lo hacía, porque el poder ya no estaba con ellos. Lo retiré, sin gritar, sin pelear, solo con papel, coraje y silencio. Y en ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza. Me vino a la mente una mañana de 1991. Dolores y yo pintando la pared de la nueva casa. La pintura goteaba, pero nos reímos. Me reí porque estaba seguro de que era nuestro, conquistado con sus propias manos. Saber, hay recuerdos que nunca salen, y a veces es en ellos donde encontramos la fuerza para continuar. Si también tienes un recuerdo como este, uno que te dio fuerza cuando más lo necesitabas, escribe aquí en los comentarios. Puede ser una frase simple como lo recuerdo o lo he vivido, porque compartir el dolor alivia, pero compartir recuerdos, curación. Esteban firmó la renuncia esa tarde, en silencio. Jimena no. Salió por la puerta como alguien que estaba perdiendo un juego que pensaba que era suyo, pero ese capítulo todavía tenía un nombre mantenido, un nombre pequeño y dulce, y poderoso, porque lo que vino después fue por boca de la persona más inocente de la historia. Y ninguna defensa pudo detener lo que estaba a punto de decir. El bolígrafo estaba en mi mano, pero no temblaba. Firmar ese papel fue diferente a todos los demás que he firmado en mi vida. No era un contrato de compraventa, no era financiación, no era una donación escondida por afecto. Fue mi última palabra, el más claro, la más bella, y, sobre todo, el más libre. Estábamos en la oficina central de registro de Guadalajara, en una mañana que nació nublada, como si todo el cielo estuviera en silencio, mirando desde lejos. Lucía a mi lado, con su mirada fija. Teresa revisó los anexos por última vez. El padre Antonio discretamente me dirigió una mirada de bendición sin decir una palabra. Miré al notario, luego al documento que tenía ante mí. Testamento privado con destino obligado por fideicomiso privado. Eso fue todo. Toda mi herencia, bienes raíces, inversiones, dividendos, pasaría a un fondo irrevocable a nombre de Valentina, con cláusulas muy específicas. La primera, ella solo podía acceder al fondo a la edad de 21 años, y solo si sus tutores legales no tenían un proceso activo o un historial comprobado de intento de fraude en mi contra. La segunda, cualquier intento de impugnación judicial anularía automáticamente el derecho de visita. El tercero, el que más me conmovió, fue que el 30% de los ingresos por renta de las propiedades se destinarían mes a mes a 2 instituciones para adultos mayores abandonadas aquí mismo en Guadalajara. Una de ellas, Casa San Miguel, donde mi viejo amigo Hernando pasó sus últimos días. El otro, en Zapopan, donde aprendí historias que aún me duelen. Firmé lentamente, con calma, mirando mi nombre letra por letra. Más tarde, Lucía firmó como testigo, Teresa también, y finalmente, el padre Antonio. El notario selló todo, reconoció la firma y dijo, «Señor Carlos, ahora todo está en orden. Sus deseos son ley». Le di las gracias con un asentimiento. Puse la copia certificada en una carpeta con cremallera y respiré hondo. Por primera vez en días, tal vez en años, sentí paz. No era felicidad, era otra cosa. Era la certeza de que, a pesar de que fue traicionado, no me volví como ellos, que a pesar de que estaba herido, todavía sabía cómo proteger. Y ya sabes, proteger a alguien sin que ella lo sepa es una de las formas más puras de amor que existen. Al salir de la oficina de registro, Lucía puso su mano sobre mi hombro y dijo, «Hoy no solo protegiste a tu nieta, protegió a muchos como tú, y esta frase lo mantendré conmigo hasta el final, porque hay personas que mueren olvidadas por aquellos a quienes más ayudaron, y si podía detener eso, incluso si era con un pequeño gesto, entonces mi misión estaba terminada». En el coche Teresa me preguntó si no me arrepentía de no haberle dejado nada directamente a Esteban. Miré por la ventana.
Las calles de Guadalajara pasaban lentamente, y yo respondí, el que actúa con verdad no se arrepiente, porque a veces proteger es precisamente no dejar que la persona tenga acceso a lo que no supo respetar. Fue ese mismo día, ya en casa, que recibí una carta, sobre rosa, con letras pequeñas, garabateado. En el interior, una nota escrita a mano. Abuelo, hoy en la escuela aprendí lo que es la herencia. El maestro dijo que la herencia es lo que dejamos como recuerdo cuando nos vamos. Y pensé en ti, porque todo lo que soy proviene de lo que me enseñaste. Y te prometo que cuidaré de tu herencia de la misma manera que tú me cuidas a mí. Te amo. Valentina. Cerré los ojos y sostuve la nota contra mi pecho por un rato. No lloré, pero lo hice. Sentí que todo finalmente había tenido sentido, e incluso con mi cuerpo cansado, en ese momento, estaba agradecido. Pero el destino, como siempre, todavía tenía un arreglo más reservado, porque no todo lo que está firmado permanece oculto, y un cierto papel, olvidado por ellos, aún saldrían a la luz, y cambiaría todo de nuevo. ¿Quieres saber cuál fue ese papel? Bueno, prepárate, porque incluso aquellos que piensan que ganaron, puede tropezar con su propio descuido. La noticia se extendió como agua por la pendiente. En menos de una semana, la historia del Nuevo Testamento llegó a los oídos que menos esperaba, y especialmente a los oídos que Esteban y Jimena más querían evitar. No fui yo quien se lo dijo, no hice un escándalo, no publiqué nada, pero bastó con un susurro, un comentario entre primos, y pronto la verdad comenzó a extenderse, como si la vida quisiera limpiar, por sí sola, lo que estaba sucio. Mi hermano Mateo, un hombre de carácter fuerte con una lengua desenfrenada, me llamó primero. Pero no era para saber cómo estaba. Era para gritarle a su propio sobrino. ¿Trataste de prohibir a tu padre, el hombre que te tocó desde el primer diente flácido, Esteban? Lo escuché decir por teléfono, su voz tan fuerte que salía incluso a través del altavoz. No respondí. Solo escuché, porque este dolor ya no era mío. Era de ellos. En el restaurante de Jimena, las consecuencias fueron aún más rápidas. Uno de los proveedores más antiguos, que siempre me saludaba con respeto cuando pasaba, canceló el contrato. No hago negocios con aquellos que conspiran contra su propia sangre, dijo. Las mesas comenzaron a vaciarse poco a poco. Su nombre, una vez respetado, ahora estaba acompañado de miradas torcidas y susurros. Y yo no moví ni una sola pieza. Me senté en mi porche, con café en la mano y periódico en mi regazo, viendo cómo la vida se encargaba de devolver, centavo a centavo, la deuda moral que crearon. Un día, Esteban vino a mi puerta. Llevaba la misma camisa que la fiesta, descolorida, torpe. Tenía algo en su rostro entre la vergüenza y la desesperación. Sonó el timbre. Miré hacia arriba, vi su silueta, y lo leí de nuevo. No abrí la puerta. No lo dije. Cuando me llamó por mi nombre por segunda vez, respondí desde adentro. Un hombre que planea la caída de su propio padre no necesita explicación. Necesita un espejo. No insistió. Sabía que esa frase era la puerta cerrada más definitiva que jamás escucharía de mi boca. Jimena, a su vez, trató de forzar un acercamiento a través de la escuela de Valentina. Envió notas, regalos, pidió reuniones con el coordinador. Pero la gerencia ya sabía lo que sucedió. Y discretamente, informaron que cualquier asunto con Valentina debería ser manejado solo por mí, tutor legal temporal. Eso debe haber dolido más que cualquier revocación de herencia, porque le quitó el único poder que todavía creía tener, la manipulación silenciosa. Y yo miré, sin odio, pero con una lucidez que no había experimentado en mucho tiempo, porque es curioso cómo el silencio, cuando proviene de la dignidad, habla más fuerte que cualquier grito de ira. Su humillación no fue mi venganza. Era la cosecha natural de todo lo que sembraban con frialdad, prisa y codicia. Y si aprendí una cosa en esta vida, es que ninguna máscara resiste el tiempo. Ninguna puesta en escena tiene el peso de una verdad cuando comienza a filtrarse por las grietas. Y sin embargo, lo que me esperaba la semana siguiente no estaba en mis planes, porque había un último documento, olvidado, abandonado, que aún traería un último giro, y tal vez, el más simbólico de todos. ¿Quieres saber qué era? Así que prepárate, porque hasta el final, esta historia todavía tiene un golpe final. Regresó, esta vez, solo.
sin la arrogancia en sus ojos, sin el maletín negro bajo el brazo, sin los pasos duros que fingían firmeza. Esteban era diferente. Llegó con la camisa arrugada, los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Aplaudió lentamente en la puerta. 3 toques cortos. Lo vi a través de la cortina. Ya sabía que ese día llegaría. Abrí la puerta con calma, sin decir nada. Se quedó allí, con las manos juntas. Su silencio era más fuerte que cualquier palabra, hasta que murmuró: «Papá, perdóname». La voz falló. Me perdí. Me dejé llevar. Yo no soy ese hombre. Lo miré como si estuviera mirando un espejo viejo, agrietado por el tiempo. Lo eres, Esteban. Y fue por elección. Se acercó con los ojos llorosos. Jimena. Ella me presionó. Me lanzó contra ti todo el tiempo. Dijo que era lo correcto, que teníamos que proteger a Valentina, que eras vulnerable. Y lo creí. No lo creías. Respondí con firmeza. Simplemente tomaste el camino fácil. No quería hacer preguntas. No quería escuchar a su propia conciencia, porque fue mucho trabajo, porque requería coraje. Bajó la cabeza. Papá, no quiero perderte. Respiré hondo. El aire esa mañana olía a tierra húmeda, como si el cielo estuviera lavando todo afuera. Esteban, ya me has perdido. No porque cometiera un error, sino porque mintió, porque me miró a los ojos mientras sonreía y planeó borrarme por dentro. Lloró. Trató de arrodillarse en el piso de tierra de la entrada. Hago lo que quieres. Lo devuelvo todo, cancelo todo, desaparezco de aquí. Pero por favor, diga que todavía hay una manera. Me acerqué. Toqué su hombro. Has cruzado una línea que ningún niño debería cruzar. Y podía perdonar su debilidad. Pero no eras débil. Fue cómplice. Sollozó. No grité. No tembló. Mi corazón latía con firmeza. Ya no tengo odio, Esteban, pero tampoco tengo más espacio, porque ahora, todo lo que me queda, quiero que esté limpio. Y tú, ya no es parte de eso. Levantó la cara, los ojos desesperados. Entonces, ¿es eso? Ahora vas a aprender el precio de lo fácil, porque cada elección tiene una consecuencia. Y tú, te trajo aquí. Caminé hacia la puerta, lo abrí suavemente. No golpeé, no cerré con ira. Simplemente empujé con una mano ligera y dije: vete en paz. Pero lo hará. Y volví a entrar. Cerré la puerta con la misma calma. Me senté en mi sillón, miré el marco de fotos de Dolores y pensé: hice lo que había que hacer. Saber. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez al contarlas, ayudamos a otro corazón a respirar. Así que, si esta historia te está conmoviendo, disfruta de este vídeo, suscríbete aquí al canal. Hagamos que esta historia llegue a aquellos que necesitan escuchar que todavía es posible cortar el mal, sin ensuciarse por dentro, porque cuando tenemos la oportunidad de elegir la dignidad, es mejor aferrarse fuerte. Pero todavía había una pieza fuera del tablero, una pieza pequeña, delicada y poderosa. Y cuando se mudó, ninguna defensa se resistió. ¿Quieres saber cuál era esa pieza? Así que prepara tu corazón, porque era ella, mi Valentina. El domingo amaneció con un cielo despejado, ese azul que parece estar pintado a mano. Me desperté más temprano de lo habitual. Preparé una canasta con fruta, jugo y el nuevo cuaderno que había comprado especialmente para ella. Valentina llegó con el pelo suelto, los ojos curiosos y esa forma de ver el mundo como un lugar todavía bueno. ¿A dónde vamos, abuelo?, preguntó sosteniendo mi mano con la fuerza de alguien que confía sin medida. Hoy vamos a diseñar tu futuro, pequeña. Nos subimos al auto y nos dirigimos hacia el Jardín Botánico de Guadalajara. El camino era corto, pero el silencio entre nosotros estaba lleno de ternura. El viento entró por la ventana y le despeinó. Y allí, por un momento, sentí que la vida aún sabía cómo darme regalos. Cuando llegamos, elegí un rincón tranquilo, cerca del lago, bajo un gran árbol que proporcionaba suficiente sombra para 2 almas que necesitaban descansar. Extendí el paño en el suelo, saqué los lápices de colores, el cuaderno, y dije: ¿listo? Ella se rió, asintiendo con la cabeza. ¿Pero qué vamos a dibujar, abuelo? Lo que sea que se te ocurra. Tu vida, las casas en las que quiere vivir, las flores que quiere plantar, la gente que quiere tener cerca. Comenzó a rayar el papel con trazos de colores, mientras yo observaba el ligero movimiento de su mano. De vez en cuando, me miraba para preguntarme si era hermoso, y cada vez que decía, es hermoso,
Sonreía como si todo el mundo pudiera caber en ese cumplido. Después de unos minutos, dibujé junto a ella una casita sencilla, con un árbol y un corazón en la parte superior. Parecía curiosa. Esta es nuestra casa, ¿verdad, abuelo? Pero también es lo que quiero dejarte. Un lugar donde el amor es más fuerte que cualquier otra cosa. Ella frunció el ceño, sin entenderlo del todo. Así que saqué el sobre de la carpeta y lo coloqué en el cuaderno. ¿Ves este papel aquí, mi amor? Él es la forma en que el abuelo encontró para protegerte. Es como un escudo. Garantiza que lo que es nuestro seguirá siendo nuestro. Que nadie vuelva a intentar tomar lo que hemos construido juntos. Se mordió el labio pensativa. ¿Me protegiste, abuelo? Sonreí. Sí, Valentina. Y un día también lo harás por otra persona. Se quedó en silencio por un rato, dibujando un sol grande y redondo en la esquina de la hoja. Y luego, sin mirarme, dijo en voz baja. Escuché llorar a mamá el otro día. Ella dijo que eras más fuerte de lo que parecías. Y que ahora se siente avergonzada. Sentí que mi pecho se apretaba. La vergüenza es el comienzo del perdón, pequeña. A veces las personas cometen errores tan graves que solo el tiempo puede enseñar el arrepentimiento. Me miró con esos ojos de inocencia que lo ven todo, pero no juzgan nada. ¿Todavía amas a mi padre y a mi madre? Respiré hondo. Me encanta, pero ahora de una manera diferente. Amor, nieta mía, a veces es saber mantener la distancia para no perder el respeto. Pareció pensar por un momento y luego apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos allí, en silencio, mirando el reflejo de las nubes en el agua. Y ya sabes, fue allí, en esa quietud, donde me di cuenta. Incluso después de todo, todavía había esperanza, porque cuando el amor sobrevive al daño, se transforma en algo más fuerte, más sereno, más verdadero. Y es por eso que, si me estás escuchando en este momento, quédate conmigo hasta el final, porque el momento más notable de esta historia aún está por suceder. Lo que viví con Valentina ese día fue hermoso, pero lo que vendría después se metió con todo lo que creía sobre los nuevos comienzos. Cuando salimos del jardín, me dio el dibujo. Estaba la casa, las flores, el sol y dos personas tomadas de la mano. En la esquina escribió en letras torcidas: tú y yo, abuelo. Guardé ese papel dentro de mi cuaderno negro, junto con mis primeros recuerdos. Y esa noche, cuando me fui a la cama, cerré los ojos con el corazón en paz. Pero el destino, siempre él, todavía tenía un último movimiento, uno que vendría justo donde menos lo esperaba. Porque a veces, aquellos que parecen haberlo perdido todo, termina ganando lo que siempre ha buscado. ¿Quieres saber qué me vino días después? Así que quédate conmigo, porque es ahora que la vida me ha devuelto, de la manera más hermosa, lo que me quitaron con tanta crueldad. El tiempo pasó lentamente, pero por primera vez no me molestó. Había paz en la lentitud de mis días. Me desperté con el sonido de la campana de la iglesia del vecindario y el olor del café recién hecho que estaba preparando el cuidador. Contraté a una chica llamada Elena, de voz suave y paso ligero. Venía 3 veces por semana, más para hacerle compañía que para cuidarlo. Ella insistió en organizar todo, pero lo que más me gustó fue cuando se sentó conmigo en el porche para hablar sobre la vida. El resto del tiempo lo pasé escribiendo, leyendo periódicos viejos, revisando el cuaderno negro que se convirtió en una especie de diario de redención. Mi rutina vuelve a ser simple, como en los viejos tiempos. Café, caminar, la radio encendida en silencio, el silencio llenando los espacios. El parque metropolitano se convirtió en mi refugio. Todas las mañanas caminaba por el mismo camino, observando los árboles y los rostros que se cruzaban con los míos. Siempre llevo la misma foto en mi bolsillo. Valentina y yo en el jardín botánico, sonriendo frente al sol. A veces me detengo en un banco, miro al cielo y pienso: sobreviví, no solo al golpe, sino a lo que vino después, el vacío. Porque nadie te dice que, cuando pasa el dolor, el eco permanece. Y es en este eco que aprendemos a escuchar lo que nunca antes habíamos escuchado. Me enteré por amigos que Jimena dejó Esteban. El restaurante cerró. Deudas, comentarios, vergüenza. No deseaba el mal. Ni siquiera vibré con la caída. Solo respiré hondo y agradecí el tiempo por hacer lo que no tenía que hacer. El tiempo es un juez silencioso, pero infalible. Esteban aún no me ha vuelto a hablar. A veces lo imagino sentado en un bar, con la cabeza gacha, tratando de entender dónde lo perdió todo. Tal vez algún día se dé cuenta de que no ha perdido a su padre,
sino que ha perdido el derecho a ser llamado hijo. Y cuando eso suceda, espero que sea en un momento de silencio, porque ahí es donde realmente se manifiesta la conciencia. No grité, no procesé, no me vengué. Simplemente organicé la verdad y dejé que hiciera el resto. La justicia más hermosa es la que sucede sin ruido, porque lo que es justo no necesita ser anunciado. ¿Sabes? Miro hacia atrás y me doy cuenta de que no salí ganador. Salí de una pieza. Y eso, para mí, vale más que cualquier perdón forzado. La vida me ha enseñado que no siempre recuperamos el amor, pero podemos recuperar nuestra propia paz. Y eso es exactamente lo que hice. Y cada paso que doy por el parque es un recordatorio de eso. Sobrevivir es seguir caminando, incluso cuando el suelo todavía duele. Pero lo que no sabía, mientras caminaba con el viento ligero golpeando mi cara, es que la vida aún tenía un último gesto. Pequeño, simple, pero capaz de reabrir una puerta que pensé que estaba cerrada para siempre. Algo que vendría de la mano de alguien que todavía creía en empezar de nuevo. Y cuando llegó, el silencio, por primera vez, se llenó de música. ¿Quieres saber quién fue el que trajo esta melodía de vuelta a mi vida? Espera, porque el destino encontró una hermosa manera de devolverme el sonido de la esperanza. Esa noche, me senté en mi sillón con el viejo cuaderno negro en mi regazo, el mismo que me acompañó durante tantos años, testigo silencioso de mis caídas y mis éxitos. La pluma se deslizó lentamente, como si cada palabra necesitara ser medida con el peso del alma. Escribí en la primera línea: aprendí que envejecer no es perder, es recordar quién eras y decidir lo que todavía quieres ser. Me quedé mirando la frase por un momento, sintiendo lo que significaba para mí ahora. Edad. Antes, pensaba que solo estaba esperando que el cuerpo se cansara, que el mundo se redujera de tamaño y que se repitieran los días. Pero no. Envejecer es, de hecho, ver claramente lo que la juventud se pierde. Es cuando el ruido de las voluntades da paso a la sabiduría del silencio. Cerré los ojos y pensé en Dolores, en la sonrisa serena que tenía cuando me veía nervioso por las cosas pequeñas. En el camino me dijo: Esteban es bueno, Carlos, pero es débil. Cuídalo, pero nunca dejes que te use. Oh, si tan solo la hubiera escuchado más. Tal vez habría evitado parte del dolor. Pero la vida tiene esos. Solo enseña cuando lo sentimos. E incluso el dolor, cuando se vive bien, también educa. Recordé el comienzo de todo. Las madrugadas en Tepic. El olor a masilla de cemento pegado a mis manos. La primera casa que construí que me hizo sentir capaz de cambiar mi propio destino. Cada ladrillo que coloqué, cada dólar que ahorré, cada favor que hice sin esperar un retorno. Todo esto formó el hombre que soy hoy. Y si había un error en mí, era pensar que la generosidad era suficiente para ser respetada. No es suficiente. La generosidad ilimitada se convierte en una invitación al abuso. Y me tomó toda una vida entender eso. Escribí una frase más en mi diario. La mayor herencia que dejo no es el dinero, es discernimiento, porque el dinero va y viene. Pero la capacidad de ver lo que es correcto, y de mantener esa visión incluso cuando todo se derrumba, es una riqueza que nadie toma. Pienso en Valentina, en su pureza, en la mirada curiosa que me hace creer que todavía hay bondad en el mundo. Es el hilo que me conecta con la esperanza. Y, ya sabes, a veces me encuentro imaginando el día en que ella será adulta, leyendo estas palabras que dejo aquí. Espero que comprendan que todo lo que he hecho, el silencio, las decisiones, incluso los retiros, no fue por orgullo, sino por amor a la verdad. Que crezca sabiendo el valor de un gesto, el peso de una traición y la importancia de mantener su corazón limpio, incluso cuando el mundo intenta ensuciarse. Cerré el diario, apoyé la cabeza en el sillón y miré el retrato de Dolores en la pared. ¿Estarías orgulloso de mí, mi amor?, susurré. Sentí, no puedo explicar cómo, una extraña calma, como si la respuesta hubiera llegado con el viento que entraba por la ventana. Un viento ligero y cálido que olía a la dama de la noche. Y en ese momento, me di cuenta de que ya no estaba atrapado en el pasado, que todo lo que necesitaba entender ya estaba frente a mí, escrito en las líneas que el tiempo garabateaba en mi rostro. Tomé el retrato de Valentina de la mesa y sonreí. Ella va a ser diferente, Dolores. Crecerás conociendo el valor de tu propia voz. Y si un día la vida intenta silenciarla, recordará que su abuelo ganó con silencio, no con gritos.
La luz de la habitación parpadeó. El reloj dio las 9 de la noche. Cerré el cuaderno. Lo guardé con cuidado en el cajón, y por primera vez, no sentí miedo de lo que vendría después. Sentí paz. Pero el destino, siempre él, todavía me debía una última conversación. Una que no venía ni del pasado ni del futuro, sino del presente. Una voz que volvería a decirme lo que nunca esperé escuchar. Y cuando sonó esa voz, lo que pensé que estaba resuelto, comenzó de nuevo de otra manera. Lo entenderás, porque el final de esta historia no se trata de lo que perdí, sino sobre lo que el perdón me devolvió. Hoy el final del día ha llegado con calma, como siempre me ha gustado. El sol se despidió detrás de las montañas de Guadalajara, pintando el cielo con ese tono naranja que solo México sabe hacer. Estoy en el porche, sentada en la misma mecedora donde tantas veces me he encontrado pensando en el pasado, y frente a mí, Valentina corre por el patio trasero con el perro que ella misma adoptó. Su risa es el sonido más hermoso que esta casa haya escuchado después de la voz de Dolores. El viento sacude las cortinas y, por un instante, todo parece volver a su lugar. No es lo mismo que antes, porque ciertas heridas no vuelven a ser una piel lisa, sino limpia, como si el tiempo hubiera lavado lo que quedaba. Hace unos días recibí una simple carta de la escuela de Valentina. En el interior, un dibujo colorido. Yo sentada en el porche, ella a mi lado, el perro durmiendo a nuestros pies. En la esquina, la maestra ayudó a escribir una oración. Mi héroe es mi abuelo, porque escucha con el corazón. Cuando lo leí, se me apretó el pecho, porque ahí estaba la respuesta que no sabía que todavía estaba esperando. La vida no volvió a ser como era, pero volvió a ser verdadera. Dolores tenía razón. La bondad necesita límites, de lo contrario se convierte en una prisión. Hoy entiendo que perdonar no es aceptar el error, es liberar el corazón para que no se pudra junto con el rencor. Esteban siguió su camino. Trabaja en un pequeño taller en Tonalá, lejos de aquí. A veces envía mensajes cortos, pidiendo ver a su hija, y yo la dejo. Sin rencor, sin enfoque forzado. Jimena se mudó a Querétaro. Vive discretamente, y por elección propia de Valentina. El contacto entre ellos es pequeño, pero respetuoso. No tengo odio. Sigo aprendiendo. La casa que alguna vez estuvo llena de sospechas, ahora huele a pan en el horno y café recién hecho. La paz ha vuelto, aunque en silencio. Y cuando miro el jardín, veo las rosas que Dolores y yo plantamos floreciendo de nuevo. Los cuido con el mismo cuidado que cuido mi alma, sin prisa, sin miedo. A veces pienso que son la forma que encuentra el amor para decir que no se acabó. Hoy puedo decir con certeza, querían mi dinero, pero se olvidaron de que todavía tenía mi voz. Y esa voz, tranquila, firme, es lo que mantuvo viva mi historia. La lección más grande de todo esto, amigo mío, es simple. El tiempo enseña que la justicia no viene gritando. Viene cuando aprendemos a elegir la serenidad sobre la ira, el perdón sobre la venganza y la dignidad sobre el orgullo. Esto es lo que quiero dejarles a ustedes que me han escuchado hasta ahora. El recordatorio de que todo dolor, cuando se cruza con la verdad, se convierte en sabiduría. Envejecemos, pero el corazón solo envejece si dejamos de creer en la belleza de la vida. Y créeme, siempre hay belleza, incluso en las grietas. Quiero agradecerles, desde el fondo de mi corazón, por quedarse conmigo hasta el final de esta historia. Su empresa aquí es un regalo. Si esta historia te conmovió, deja tu gusto. Es como un abrazo silencioso que te calienta y te da la fuerza para seguir contando otros recuerdos. Y si quieres volver a tomar otro café conmigo, suscríbete al canal. Así que nos volvemos a encontrar para hablar de lo que la vida aún tiene que enseñar. Escribe en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando. Me gusta imaginar estas voces esparcidas, como pequeñas luces encendidas en cada rincón del mapa. Personas que escuchan con el corazón, como mi nieta. Y activa la campana, para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café. Porque cada historia tiene su olor, su tiempo y su calidez. Ahora, mientras riego las rosas, el viento me trae el perfume de la tierra húmeda y el recuerdo de todo lo que he vivido. Y sonrío, porque lo que quedaba era lo esencial, la paz, el amor, y la certeza de que todavía sé estar completo, incluso después de la tormenta. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia,
Y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.